Hola a todos, y bienvenidos a la historia de Huby Dundee, el nombre que recibe una peligrosa entidad que amenaza el mundo de Team Fortress 2. Esta serie, creada por Prey Spunky, destaca por combinar elementos cómicos con horror, una mezcla que varios de ustedes me han recomendado desde videos anteriores de TF2. Sin más preámbulos, veamos de qué se trata. You failed! You failed! La historia comienza con una derrota aplastante del equipo Red frente al equipo Blue, lo que genera frustración entre los miembros del equipo. Esa misma noche, de forma inesperada, todos en la base Red parecen estar felices. Well, we lose. That's good, eh, man? Sin embargo, el Scout está molesto por la actitud despreocupada de sus compañeros. No entiende cómo pueden estar tan alegres después de haber sido humillados por el enemigo. En un ataque de frustración, rompe el televisor que estaban viendo, recibiendo críticas por su reacción. El Pyro le sugiere que, si tanto admira al equipo Blue, entonces que se una a ellos. Indignado, el Scout decide marcharse en plena noche rumbo a la base enemiga en el clásico mapa Two Fort. Durante el camino, reflexiona y se da cuenta de que sería absurdo rogarle al equipo contrario que lo acepte. Da media vuelta, pero entonces nota algo extraño. Desde el interior de su propia base emana una intensa luz roja que lo desconcierta. Aunque no ve a nadie, siente claramente que algo lo observa escondido. Asustado, opta por continuar su camino hacia la base enemiga, corriendo de forma errática. Mientras tanto, en la base Blue, el equipo celebra su reciente victoria. El sniper, que está de guardia, detecta la llegada del Red Scout. No! You and I are a lot alike, mate. Except I win! Tell the other team that was a real bloody rootin'. You camped the whole time, you freaking coward! La discusión entre ambos se intensifica, especialmente cuando el sniper comienza a insultarlo. Los demás miembros del equipo Blue se acercan al escuchar el alboroto y rodean al Scout, quien, aterrorizado, deja caer todas sus armas. El Spy, conmovido, le pide que se marche, generando molestia entre los demás. El Heavy lo interrumpe y le ordena que regrese a su base de perdedores. El Scout, irritado, responde burlándose de su sobrepeso y calvicie. Esto enfurece al Heavy, quien no duda en matarlo a sangre fría, lo que provoca la euforia del grupo, menos del Spy. Su reacción puede deberse al hecho de que mataron a un oponente desarmado, o porque vio cómo mataban injustamente a su hijo Jeremy, según revelado en la historia oficial de TF2. El Spy le reprocha al Soldier que no está bien asesinar a los amigables, pero la respuesta es simple: volverá a reaparecer en la máquina. Todos se retiran para seguir festejando, mientras el sniper continúa en su vigilancia, viendo el cuerpo del Scout aún tendido en el suelo, riéndose con desprecio por su muerte. Sin embargo, todo cambia cuando un fallo provoca un corte de energía. En ese preciso instante, un Heavy aparece repentinamente frente al cadáver del Scout. Este Heavy no es común. Tiene múltiples cuchillos de Spy incrustados en la espalda, lo que sugiere que podría tratarse de una especie de muerto viviente. El sniper detecta su presencia, pero en lugar de alarmarse, se burla tanto del Scout como del equipo Red, calificándolos a todos de inútiles. Cuando el Heavy se gira, el sniper dispara por reflejo, lo que alerta al resto del equipo. Pero tras el disparo, el Heavy simplemente desaparece, dejando al sniper desconcertado y asustado. Corre a contar lo ocurrido, aunque sus compañeros solo se burlan de él. Mientras tanto,
el Demoman nota una intensa luz roja proveniente del interior de su base. Un borracho despierta al Pyro para que lo acompañe a investigar, una decisión que le cuesta la vida. Gah, baby man. Gah. El Soldier ordena al Spy que investigue lo sucedido. Lo que encuentra lo deja sin palabras. Se revela que el Heavy del equipo Red no es un combatiente ordinario, sino Hubidandi, una entidad sobrenatural capaz de absorber armas afiladas sin sufrir ningún daño. El Spy regresa con el resto del equipo y les informa que el Pyro y el Demoman han muerto, y que el Sniper tenía razón. Hay algo muy extraño con ese Heavy enemigo. Lo más inquietante es que no aparece ningún kill feed sobre sus muertes. A diferencia de la vez en que el Blue Heavy mató al Scout, esta vez no se muestra quién los mató. Esto sugiere que Hubidandi puede ignorar las reglas del universo de TF2. Aún así, el Soldier, líder del equipo Blue, subestima la amenaza. Cree que no es más que un Red Heavy resentido oculto en la base y decide que deben encontrarlo para eliminarlo de una vez por todas. La historia continúa en la base del equipo Red, donde cada miembro pasa el tiempo a su manera. Mientras tanto, el Soldier comienza a preocuparse por la ausencia del Scout. Aunque el ingeniero ya había revisado la máquina de reaparición, asegura que últimamente ha estado comportándose de forma extraña después de las partidas, pero insiste en que el Scout debería volver en cualquier momento. Aún así, el Soldier le exige que la revise nuevamente, obligando al ingeniero a consultar la base de datos del sistema. Ahí descubren que el Scout ha sido declarado como fallecido y que el Sniper no está disponible porque hizo un Rage Quit. Al intentar forzar la reaparición del Scout, la máquina da error. Luego, activan la opción de visualización de cadáver, lo que provoca la risa del Soldier, ya que el Scout no logró unirse al equipo Blue como había prometido. El ingeniero menciona que, en teoría, no debería tardar en volver a la base Red. Pero justo en ese momento, el Soldier nota que el sistema detecta un nuevo miembro, aunque su nombre no aparece registrado. Solo se indica que ha sido asignado al equipo Red. Al seleccionarlo, la máquina sufre un fallo crítico y se produce un corte de energía. Inmediatamente, el lugar se cubre con una intensa luz roja. En la pantalla comienzan a mostrarse escenas vinculadas al misterioso Hubidandi. Las imágenes no son claras, pero parecen que muestran cómo asesinó al Demoman y al Pyro del equipo Blue. En una toma se distingue la máscara del Pyro en su mano, y en otra, un entorno que coincide con el lugar donde ambos murieron. La escena cambia, y ahora vemos al Scout y al ingeniero del equipo Blue vigilando la zona mientras conversan. El ingeniero revela que, hace unas semanas, apareció un artículo en un periódico sobre un equipo completo que murió y nunca logró reaparecer, lo que él ahora relaciona con los eventos actuales. También comenta que el Sniper y el Spy están convencidos de que el Heavy del equipo Red perdió la cordura. Según los informes, el Heavy que salió en esas noticias desapareció poco después. Preocupado, el ingeniero afirma que no piensa arriesgarse. Si se trata del mismo Heavy o de otro similar, planea abandonar el mapa.
Por su parte, el Scout se muestra más confiado y asegura que, sin importar lo que ocurra, podrán reaparecer y tendrán una nueva oportunidad para enfrentar a la amenaza. De pronto, el ingeniero comienza a burlarse del Scout, recordándole la paliza que le dio su contraparte del equipo contrario. Aunque el Scout finge que no le importa, enciende la radio y comienza a sonar una canción que, irónicamente, habla sobre mentiras. No. Molesto, el Scout destruye la radio. En ese momento, la luz se corta repentinamente y se escuchan ruidos extraños en el lugar. El ingeniero decide ir a reparar el sistema eléctrico, dejando al Scout solo con una torreta y un teletransportador cerca. Mientras trabaja en la reparación, una extraña luz roja comienza a brillar detrás de él. Se siente acechado por Huby Dundee, y en un acto desesperado, destruye su propia torreta. No lo hace para perjudicar al Scout, sino para activar los efectos de su arma llamada la Justiciera, obteniendo críticos asegurados, creyendo poder defenderse así. Oh my God! El Scout, sin entender la gravedad del momento, piensa que todo es una broma del ingeniero, por lo que desobedece las advertencias y se acerca a investigar. El Scout logra escapar con vida, revelándose con lo anterior que Huby Dundee es resistente tanto a disparos como a armas blancas, pero al parecer, si se le saca uno de los cuchillos que ella lleva incrustados, logra afectarlo. Esa podría ser una de sus debilidades. Luego se encuentra con el Spy, y para no parecer cobarde, inventa que se alejó de la zona después de ver cómo el ingeniero se mató. Sin embargo,
El Spy deduce que se topó con el Heavy anómalo. El Scout termina confesando que logró aturdirlo brevemente, aunque no sabe con certeza si fue porque le extrajo uno de los cuchillos. El Spy le informa que la máquina de reaparición no está funcionando, al igual que las luces, el kill feed y la energía del edificio en general. Le pide al Scout que se reúna con el Sniper y el Soldier, mientras él mismo investigará al extraño Heavy, buscando pistas sobre su punto débil y planeando un reconocimiento en cuanto llegue al lugar. Su idea es evacuar en cuanto todos logren reaparecer, si es que la máquina vuelve a funcionar. El Spy baja las alcantarillas y encuentra el cuerpo del ingeniero, confirmando con pesar su trágico destino. Mientras tanto, el Soldier y el Sniper conversan sobre los constantes fallos del sistema de reaparición, los cortes de energía y la desaparición del kill feed. Por otro lado, el Spy encuentra el cuchillo que el Scout le quitó al Heavy, pero descubre que no puede levantarlo. Intuye que la amenaza se dirige hacia el resto del equipo, y pronto ve la luz roja cerca de él. Sin embargo, esta cambia de dirección y se aleja, aparentemente en busca de los demás. Sigue el rastro de la luz, hasta llegar a la última zona donde había visto al Scout. Al revisar el lugar, descubre con horror que Huby Dundee lo ha asesinado. El Spy descubre que el Scout aún sigue con vida, apenas consciente. Con sus últimas fuerzas, le alcanza a decir que los cuchillos incrustados en la espalda del Heavy son clave. Si se logran retirar todos, eso acabará con su vida. Explica que cada cuchillo representa una conexión con su humanidad, y que al removerlos, Huby Dundee se vuelve más peligroso y salvaje. Agrega también que, mientras esa criatura siga con vida, nadie podrá reaparecer, y que sabe todo esto porque el propio Huby Dundee se lo dijo. Sus últimas palabras antes de finalmente morir era que estaba asustado. A pesar de todo, el Spy decide esperar. Tiene la esperanza de que el Scout y los demás eventualmente reaparezcan, para que puedan escapar juntos. La escena cambia al clásico puente de Two Fort, donde el médico y el Heavy del equipo Blue están vigilando el área. En tono de burla, el Heavy llama al médico por teléfono, preguntándole por qué, si son del mismo equipo, nunca lo cura. Get on heavy, stupid! El grito despierta al Spy, quien inmediatamente nota la presencia de la luz roja en la entrada de la zona de reaparición. Su preocupación crece, especialmente al ver que aún no han vuelto a la vida los compañeros caídos. La discusión entre el Heavy y el médico continúa, hasta el punto de romperse mutuamente los teléfonos. Cuando discuten que deben pagarse los teléfonos rotos, ambos notan la extraña luz roja dentro del edificio, y de repente aparece Huby Dundee atrás del Blue Heavy, lo que desconcierta a ambos.
El video termina en este punto. El Spy ayuda a su compañero Heavy a escapar mientras son perseguidos por la luz roja. Pero la situación es crítica. Sin un ingeniero para colocar torretas, ni un médico que pueda curar, la supervivencia se vuelve cada vez más difícil. Huby Dundee es una amenaza implacable. Puede atacar tanto a distancia como cuerpo a cuerpo, además de teletransportarse hacia cualquier punto donde aparezca su luz roja. Su fuerza, resistencia y movilidad lo convierten en una amenaza letal. Y lo más inquietante de todo, la única forma de matarlo es extrayendo todos los cuchillos de su cuerpo, pero con cada cuchillo que se le quita, se vuelve aún más fuerte y agresivo. El capítulo 3 aún no ha sido lanzado, aunque el creador ya publicó un tráiler, mostrando algunos escenarios que veremos en la próxima entrega. Por ahora, sabemos poco sobre esta extraña entidad, pero todo indica que en los próximos episodios conoceremos más sobre el origen, propósito y verdadero poder de Huby Dundee, cuyo nombre hace una referencia al juego original, ya que Huby es un apodo para referirse al jugador Heavy que actúa de manera amistosa, especialmente cuando hace gestos de amistad como dar comida o comerse un plátano sin dañar a nadie. Es como si la serie mostrara a un Huby que perdió su humanidad por completo. La descripción principal de la serie dice lo siguiente: cuando Blue mata por unanimidad a un miembro amistoso de Red, el karma y una entidad aterradora colisionan para crear la peor pesadilla del equipo. Esto sugiere que Huby Dundee surge como consecuencia de la ejecución de un miembro amistoso del equipo Red, cobrando venganza contra todos los involucrados en su muerte. Sin embargo, hay un detalle importante: el único que se opuso a matar al Scout fue el Spy. Tal vez por eso Huby Dundee mostró piedad cuando lo vio por primera vez, ya que fue el único que no estuvo de acuerdo con asesinar a un jugador amistoso. Y hasta aquí estaría llegando el presente video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.